En la Montevideo de los años 80 no había internet. Los celulares eran rarísimos y pesados como ladrillos. Y la Celeste era campeona de América. La gente miraba películas en unos casetes enormes y andaba mucho en trolebús. Pero iba poco al teatro. Tras el importante rol que el teatro había jugado en la resistencia cultural a la dictadura, el país entraba en un periodo de declive anímico, justo cuando más hacían falta espacios de comunicación, de encuentro humano, de recomposición del entramado social. Por entonces, el director del recién creado Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo caminaba por 18 de julio cuando vio a un grupo de jóvenes recién egresados de la Escuela Municipal de Arte Dramático haciendo una representación teatral en plena avenida. Un teatro al alcance de la mano, desalmidonado, sin escenografías sofisticadas ni artificios tecnológicos. Pura emoción, desparpajo, protagonismo directo de la gente. Teatro en el aula. 30 años entre el pizarrón y la emoción. Ponerle que en aquel momento teníamos una idea de lo que la gente necesitaba. Ver que hay distintas maneras de contar una propia historia, de tenerlo presente, de poder hablar con quien lo hace, tenía que ser indiscutiblemente una experiencia enriquecedora e importante. Así nacía la idea de llevar esa experiencia dramática, sencilla y profundamente humana a los mismísimos salones de clase de las escuelas y liceos públicos. Desde entonces, y por 30 años, sin luminarias ni alaraca, miles de funciones llevaron a niños, niñas y jóvenes la singular experiencia de apropiarse de las obras de muchos de los más importantes dramaturgos de Uruguay y del mundo. La analogía perfecta, ¿no? del público shakespeariano para mí son los estudiantes, o sea, alguien que no tiene absoluto compromiso. En el Globe, bueno, cuentan que estaban todas las clases populares de pie mirando la función, digamos, la aristocracia, la reina, en los palcos, y se tomaba, se comía, se gritaba cuando algo no estaba bien, te tiraban algo. Y este público es más o menos igual, ¿no? O sea, cuando hay algo que no funciona, inmediatamente reacciona, si se aburre, reacciona. Y entonces la experiencia, cuando es fuerte, intensa, la muerte de Hamlet, no volaba una mosca. Y para mí, Teatro en el Aula provoca un efecto en los pibes para siempre. Salones de clase y patios de recreo se volvieron escenarios repletos de magia, color y emoción ante la mirada enorme del público joven y de la mano de más de 150 de los más destacados actores y actrices de nuestro medio. Realmente, las veces que he tenido la posibilidad de contarle a alguien lo que significó trabajar en Teatro en el Aula, encontré un crecimiento como actriz y como persona que de repente no me habían dado en ninguna de las dos escuelas que había hecho antes. Yo creía que sabía de técnica y de actuación, pero después me di cuenta que en realidad aprendí en Teatro en el Aula. Yo me formé en Teatro en el Aula. Y además, lo más importante es que creo que encontré el sentido del teatro, el sentido social del teatro en Teatro en el Aula. Para tener una idea de la magnitud del fenómeno, en sus 30 años el programa puso en escena más de 10.000 funciones como esta. Habría que pensar en el Estadio Centenario, repleto hasta el tope, no una, sino 12 veces. Pero cada una de estas 10.000 funciones fue mucho más que un espectáculo para ver y disfrutar. En cada una, los actores y actrices se despojaron de sus maquillajes para invitar al estudiantado a opinar libremente sobre sus emociones, sus propias experiencias asociadas a la trama, sus perspectivas jóvenes en torno a muchos de los temas y conflictos más relevantes del pensamiento humano. No se trata de formar espectadores, sino jóvenes críticos que disfruten el teatro como estímulo para repensar su propio papel en el mundo. Para mí fue maravilloso ver las caras de esos chiquilines
sorprendidos con esos personajes que hablaban, que se movían, que les llevaron emoción a sus vidas, y sobre todo lo que me encantó fue la posibilidad de que pudieran los chiquilines viajar en el tiempo a otras épocas y poder después conversar con los actores, viendo qué le pareció cada personaje, analizando la situación, alimentando lo que es el espíritu crítico de ellos. En estos foros, muy a menudo, los más silenciosos en clase suelen ser los más participativos y entusiastas. Este es un acontecimiento mágico, y cuando digo mágico me estoy refiriendo a que está fuera de la realidad conocida. Provocar la emoción, provocar toda la gama de los sentimientos, desde el odio hasta el amor puro. Eso solamente se logra a través del teatro. Pero si a eso le sumamos 30 años de protagonismo, es una proeza emocionante. Pero esa intensa labor está lejos todavía de describir la huella profunda que Teatro en el Aula ha impreso a fuego en los salones de clase de todo el departamento. Más de 1.200 jóvenes participaron, además de los 115 talleres conducidos por actores profesionales, y pudieron vivir la emoción de ser protagonistas de sus propias creaciones dramáticas. Allí pusieron sus preocupaciones y anhelos, sus miedos y sus esperanzas. Imborrable experiencia de ser vistos, escuchados, aplaudidos, reconocidos por sus propios docentes y por sus pares por mostrar su mundo en un escenario. Recuerdo que la scripta llegó al salón de clases a decir que iba a venir un docente de teatro en el aula a trabajar con estudiantes. Durante 6 clases, a la 7ª clase íbamos a hacer una muestra y a la 8ª clase una evaluación. Con mis mejores amigos nos anotamos y fue la primera experiencia, ahí yo tenía 15 años, y ahí me sentí como muy distinto, muy vivo, y no paré nunca más. A todo esto, por si fuera poco, hay que sumar decenas de funciones en los establecimientos penitenciarios del departamento y cientos de espectáculos teatrales en las aulas comunitarias y escuelas de todo Montevideo. Para toda la Botijada fue el abrir la puerta a la magia de poder contar historias. Yo aprendí muchísimo de los alumnos y de la experiencia esta de Teatro en el Aula por ver toda la creatividad cuando uno no viene condicionado con nada y se le brindan las herramientas de poder crear. Los gurises son capaces de dar vuelta al mundo. No vamos a adjetivar, pero son alumnos muy particulares, algunos que tenían años de pena y que ir a un aula les significaba muchísimo. Un escape de ese encierro. Ellos, hablando de la obra, se fue, en los comentarios se hizo muy reiterativo que ellos a veces se sentían como esos muertos de la obra de Florencio Sánchez. Entonces hubo necesidad de intervenciones de los docentes para decirles que nosotros afuera también a veces nos sentíamos muertos. Nosotros siempre insistimos en la importancia de que la dimensión artística esté presente como un recurso fundamental en todo lo que hace a lo educativo, porque pensamos que sin emoción no hay aprendizaje. Desde ese lugar, lo que ha sido llevar el teatro a nuestros chiquilines que en la mayoría de los casos desconocían absolutamente esa dimensión, fue de un impacto impresionante. Así fue como, día a día, lejos de la publicidad, las alfombras rojas y las luminarias, generaciones enteras de adolescentes de todas las condiciones sociales vivieron y enriquecieron la cultura en sus espacios naturales. Y contribuyeron a despojar al arte dramático de toda pacatería y prejuicio, tornándolo una experiencia cercana y hermosa.
Sería impensable creer que semejante labor no haya generado un cambio cultural significativo. Y de hecho, pese a las sucesivas crisis económicas y transformaciones radicales en los hábitos de consumo, el público que asiste al teatro no ha cesado de crecer. Teatro en el Aula puede enorgullecerse de haber generado un cambio de actitud de la gente joven hacia el teatro. Notábamos una efervescencia importante por querer comunicar y participar a nivel juvenil en diferentes expresiones artísticas. A nivel de teatro entramos a buscar lo que había y resulta que en ese momento el programa al que hacían referencia la gente que venía manifestando su interés era Teatro en el Aula. Y eso nos dio la pauta de que no podía ser un concurso, sino que era algo más amigable, más de encuentro, y fue así que hasta el día de hoy sigue el encuentro de teatro joven. No es meramente entonces un llevar el teatro a los barrios, a las escuelas, liceos y las cárceles. Es también una acción constante de descolonización cultural. Más acá y más allá de los signos políticos, de los cambios en la sociedad y en las subjetividades jóvenes, Teatro en el Aula ha hecho del arte dramático una herramienta de reflexión, de visibilización de lo oculto e ignorado, de construcción y pensamiento joven, y muy especialmente de reencantamiento del aula de todos los días. Teatro en el Aula. 30 años entre el pizarrón y la emoción.